A ver, ya está grabando. Cuando usted quiera, don Juan. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os voy a, soy, bueno, lo primero, soy Juan García Arbiti, para los que no me conozcáis, que seguro que hay unos cuantos que no me conocéis. Como comentaba en la introducción, yo he estado más en el área de software, de tecnología y, bueno, he contactado con muchos de vosotros a lo largo de mi estancia en IBM desde el año 89, pero con muchos seguro que no he tenido el placer de trabajar. Bueno, en cualquier caso, una de las cosas a las que llevo dedicando tiempo desde que me prejubilé, allá en el 2018, como le comentaba antes a Luis, es, bueno, pues profundizar en mis temas genealógicos, que empecé pues antes de prejubilarme, pero vamos, he tenido más tiempo y me he dedicado más después. Y bueno, pues siempre que me preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas ahora? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué tal? Pues una de las cosas que surgen, bueno, mi primera respuesta favorita es a tocarme las narices, porque quiero decir, no me quiero dedicar a nada en concreto, ni soy de los que me apunto a esto, me apunto a lo otro, pero es verdad que dedico mi tiempo a actividades que me satisfacen y entre ellas mucho tiempo a esto de la genealogía. Entonces, bueno, pues comentando con compañeros vuestros, con Marta, con Luis, pues dijeron, oye, pues puede ser interesante que comentes qué haces, cómo lo haces y tal, pues para eso, porque hay muchos de vosotros que tenéis interés y no habéis empezado a hacer nada, otros que lleváis tiempo haciendo cosas, como alguno de vosotros me habéis comentado, y bueno, pues siempre se puede aprender algo, pues porque estás parado, porque utiliza una aplicación distinta que la que podáis utilizar vosotros y siempre se pueden aprender cosas. Entonces, bueno, voy a dar una charla, pero antes, como comentaba, me gustaría saber, para intentar adecuar un poco la charla, eh, ¿cuántos de vosotros habéis empezado ya a hacer vuestro árbol genealógico? Si hacedlo levantando la mano, veis abajo ahí en las opciones tenéis ahí una manita levantada. Si levantáis la mano, veremos a ver si veo por aquí, sí. Veo manos levantadas 6. ¿Cuántos estamos en la reunión? 25. Bueno, o sea que tampoco tantos. Pensaba que a lo mejor habíais sido más. Bueno, y de los 5, ¿cuántos utilizáis alguna aplicación online? Bueno, pues casi todos. Bien, o la mitad, veo. Bueno, pues entonces, bien, veo que muchos de vosotros no habéis empezado y entonces os puede, espero que por lo menos los que ya habéis empezado, pues siempre veáis algo en particular que os pueda interesar o que os pueda complementar vuestra investigación. Bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, como disclaimer, el primer disclaimer que quería hacer es que, como os comentaba, llevo 10 años como aficionado a la genealogía, pero Fernando me comentaba que él había hecho un curso de genealogía, incluso tal. Yo no he hecho nada de nada, esto es autodidacta y he ido entrando poco a poco y quiero decirlo, que nadie se pueda fiar de las cosas que digo como que soy un entendido en el tema ni nada parecido. Simplemente es mi opinión de la experiencia de 10 años como genealogista aficionado. ¿Vale? Bueno, otra de las cosas así básicas iniciales es diferencia entre genealogía y heráldica, que yo con mucha gente que comento hay cierta confusión con estos temas. Bueno, la genealogía es simplemente, pues eso, el ver tus ancestros, descubrir quiénes son tus ancestros y investigar. Y la heráldica es más bien la investigación de figuras heráldicas, como aquí, de blasones. En los blasones
pues averiguar qué tipos de figuras son de qué tipo de apellidos, de qué tipo de familias, de qué tipo de... el hecho de que se centre en el estudio de blasones, etcétera, pues ya os podéis imaginar que esto es de las familias nobles. Y entonces, pues se relaciona con el estudio de las familias nobles y sus ancestros, su genealogía. Bueno, pues en realidad la heráldica se centra más bien en el tema de los títulos, no títulos, familias nobles y apellidos nobles y el estudio de familias nobles, mientras que la genealogía es más genérico y es simplemente estudio de ancestros. Y luego, pues bueno, como veo que muchos tampoco habéis empezado el viaje, también pues ponía aquí motivaciones para iniciar el viaje. Supongo que el hecho de que estéis aquí en esta charla, pues es que tenéis cierta motivación o inquietud. Aparte de esto, ¿qué es lo que a mí me motivó a entrar en el tema de la genealogía? Yo soy el pequeño de 6 hermanos y mis padres, pues ya mayores, fallecieron hace tiempo. Y bueno, pues todos los libros, fotografías, papeles, etcétera, que pululaban por casa, pues mis hermanos no querían nunca nada y todo, pues al final, oye, todas estas cosas, ¿cómo se van a tirar? Pues documentos, pues cosas interesantes, las fotos antiguas, tal. Bueno, nadie sabíamos muy bien quiénes eran esos señores que había ahí. Nuestros padres nos lo habían contado 1000 veces, pero pues de esto que te entra por un lado te sale por otro y al final sí, sabes que unos son los tíos de no sé quién, pues esto me parece que es la familia de mi padre, por la otra me parece que, pero nunca nos habíamos enterado muy bien. Bueno, pues yo fui el depositario un poco de todo aquello y eso junto con un pequeño árbol genealógico que mi padre empezó a hacer, pues ya tenía ahí un pequeño camino arrancado, pues me motivó a empezar a trabajar en esto. Entonces, simplemente como medio de recoger información sobre los documentos familiares y aquellos que tengáis hermanos, primos, familiares, pues ponerlos en común, cómo compartirlos, etcétera, pues simplemente para eso me parece un tema interesante el hecho de utilizar aplicaciones que permitan aglutinar todo esto, saber quién es quién, poderlo descifrar entre todos y pasar un buen rato con la familia encima haciendo este tipo de cosas. Ese concretamente ha sido mi motivación. Cada uno pues tendréis que ir buscando las vuestras. Bueno, como bien veis aquí hay una serie de documentos, aparte de las fotos y tal, hay una serie de documentos escritos que son complicados de manejar a veces. Entonces, bueno, pues quería hacer también como breve introducción a los términos que oiréis hablar dentro del tema de genealogía. Paleografía, diplomática, epigrafía, bueno, pues la paleografía no es ni más ni menos que la ciencia que nos permite estudiar este tipo de documentos antiguos. Con un poco de suerte tendréis que estudiar documentos antiguos, porque eso quiere decir que tendréis información donde venga información de vuestros ancestros y que sea útil para estudiar y trabajar con ella. Esto es como lo del italiano y el portugués, que hay gente que oye hablar italiano y portugués y de esto es facilísimo, si es que se entiende todos y tal, y lo entienden perfectamente. Yo concretamente para eso soy un negado. Es decir, hay gente que tiene más facilidad que otra. Pues con esto pasa un poco lo mismo, lo de la paleografía. Aparte de la práctica, que como todo se puede aprender y se puede practicar, pero hay gente que lee estas cosas con una facilidad estupenda y hay gente a la que le cuesta enormemente leer estos documentos. Bueno, pues esto es una ciencia y sobre todo, el mayor truco es la paciencia y la dedicación al estudio. Pero también ayuda la diplomática, que es el siguiente apartado de paleografía, diplomática y epigrafía. ¿Qué es la diplomática? Bueno, dice aquí es la ciencia que estudia tradición, forma y emisión de los documentos escritos. Bueno, es un poco, es más bien lo que nos ayuda es por así decirlo, los metadatos de los documentos, es decir, la estructura, la organización. Muchas veces vemos un documento
y nos cuesta mucho entenderlo, pero si entendemos cuál es la organización del documento, qué es lo que se supone que tiene que ir escrito en cada sitio, pues eso nos puede ayudar. Ahora veremos un ejemplo. Y bueno, luego la epigrafía, esto ya es un poco más avanzado y aquí ya no creo que lleguemos la mayoría, pero esto ya es el estudio de inscripciones más bien en soportes de piedra, soportes sólidos le llaman, o sea, ya no es escritura, ya no es tal, sino que son grabaciones, documentos grabados y tal. Bueno, entonces, bueno, simplemente que sepáis que son términos que se suelen utilizar también. Bueno, este es un ejemplo de uno de estos documentos que te encuentras por ahí de vez en cuando y que tienes que intentar interpretar para sacar información de ahí familiar tuya. Y bueno, pues en principio, como veis aquí pone páginas rotas, todo esto de aquí está hecho una pena, toda esta zona de aquí, toda esta zona está con la tinta corrida, que se lee fatal, etcétera. Pero bueno, pues ya un poco cuando vas cogiendo práctica, si el hecho de que sepas cómo está organizado este documento, que es el tema de la diplomática, pues siempre ayuda. Esto es un libro un registro de bautismo y bueno, pues yo sé por el resto del libro que siempre se organizan igual. Esto es un documento eclesiástico, ¿vale? Son libros de iglesia. Y entonces aquí se ve que está el nombre del niño, ¿ves? Aquí aparece siempre el nombre del niño bautizado y luego aparece aquí la literatura que los pobres párrocos o escribanos tenían que escribir aquí siempre la misma literatura, con el mismo formato, con la misma diplomática, que es pues en la ciudad de no sé qué fecha de tal, o sea, primero viene la ciudad, la fecha, quién es el que lo escribe. Aquí, por ejemplo, veis, hay una serie de abreviaturas también que se utilizan y que con el tiempo pues las veréis repetidas tantas veces que os ayuda a interpretar. Veis aquí, por ejemplo, a ver si consigo hacer esto. Veis aquí, el tal Santiago en la ciudad de, aquí no se lee nada, aquí veo 9 de septiembre, sé que después viene la fecha, pues aquí viene 9 de septiembre de 1800 parece, aquí se lee mal, 91 parece, en fin, todo esto va un poco así, ¿no? Aquí ya viene el infrascrito, esta abreviatura es infrascrito de esta iglesia, de esta santa iglesia, o sea, siempre viene el mismo formato, es dónde, en qué ciudad, en qué fecha, quién es el que registra esto, el cura, el sacerdote, tal, y luego ya viene el nombre del niño al que bautiza, suele decir de tantos días de edad, porque se les bautiza o el mismo día o 3 días después o tal, con lo cual tienen la fecha de bautismo, fecha de nacimiento, en fin, son datos que vas sacando. Bueno, la diplomática, ¿cómo la puedes sacar además? Porque va cambiando también a lo largo del tiempo. Bueno, pues veis que aquí que hay una parte no legible, pero hay otra parte que sí está legible. Y entonces aquí veis un poco también todo el formato que os comentaba, ¿no? Aquí solemnemente puse oilo y crisma a Vicente Ramón, Felipe, Antonio María del Carmen, se ponían esos nombres antes. María Carmen Josef, no he terminado. Bueno, en fin, hijo legítimo de don Álvaro Antonio de Armiñán, capitán de tal, en fin, solían poner los cargos, los no sé qué, de infantería de Cantabria, de no sé qué, de tal. Bueno, toda esta información es oro puro y entonces pues puedes quedarte un poco en simplemente saber el nombre del niño y de los padres y punto, o cuando estás interesado en rascar la mayor información posible, porque al final todo esto, como dice un poco el título de la presentación, es un puzzle infinito y con infinitas piezas, y entonces todo lo que puedas ir rascando pues es poco, ¿no? Para conseguir información. Y si aquí consigues la información de los padres o del nombre de la ciudad de donde era originario cualquiera de los dos de la pareja o cualquier dato adicional, es oro puro, ¿no? No todos los documentos son tan infames como este. Luego, perdón.
Luego tenéis documentos mucho más limpitos como este, ¿no? También son documentos en la organización es igual, son de muy distintas épocas. El otro era de 1800, pues no sé de qué época es, pero también de 1852, o sea que también es de la misma época. Pero quiero decir que todos utilizan un poco la misma estructura. Luego ya cuando la imprenta se empezó a generalizar un poco más, pues ya las cosas eran más fáciles y aunque no en todas las parroquias lo utilizaban, pero bueno, pues ya veis que esto es todo mucho más legible y tal, aunque aún así cuesta mucho. Bueno, esto es de 1846, este libro, y ya veis que está impreso. Pero bueno, pues aún así cuesta trabajo a veces leer. Bueno, entonces simplemente que esto de aquí, que si llegáis a profundizar lo suficiente como para poder encontrar documentos de estos, que ahora os contaré también un poco cómo encontrar, pues tendréis que pasar tiempo investigando. Fuentes de información. Bueno, esto es otra de las cosas más dispares. Aquí he puesto las principales. Los que ya hayáis empezado, supongo que ya habréis revisado la mayoría, pero bueno, son sitios donde buscar, sitios online en Internet donde buscar información. Incluso aunque sea información de 1500, del año 1500, del año 1400, bueno, se está digitalizando, y digo se está digitalizando, no, todavía cada día aparecen cosas nuevas. Se está digitalizando información del año del Catapunchilpum y cada día aparece más. Y esto es un aliciente para, aunque llegue un momento en que estás atascado en tu investigación y llevas tiempo que lo dejas aparcado porque no consigues entrar nada nuevo, coges, llegas otro día, vuelves a entrar, vuelves a echarle fe, vuelves a investigar por aquí, por allá y ¡pum!, encuentras otra pieza y consigues continuar con tu puzzle infinito, ¿no? Eso es lo bonito y lo que a mí por lo menos me tiene enganchado de este tema. Entonces, los sitios fundamentales, documentación eclesiástica, como habéis visto, los libros de bautismos fundamentales. La pena que solo se escriben los registros de bautismos en las iglesias desde aproximadamente 1500. No sé exactamente el año que decidió un papa que se iban a registrar todos, pero vamos, alrededor de 1500. Incluso he visto registros de antes, registros de 1400 y pico, pero bueno, es lo que vais a encontrar, no mucho más allá. A partir de ahí, historia, investigación, ahí ya sí que es un poco, entra dentro del terreno de la heráldica. Yo con este tema también voy a aclararos que es eso, o sea, hasta dónde es genealogía y hasta dónde es historia. Llega un momento que la genealogía tú la haces con los documentos estos que vas encontrando, documentos eclesiásticos, documentos digitalizados de cualquier tipo, del BOE, de registros civiles, de lo que sea. O sea, vas avanzando con documentación y eso es genealogía. Llega un momento en que ya no hay genealogía, a partir de, o en documentos anteriores a esas fechas, pues no hay genealogía. Esto es ya estudios heráldicos, iba a decir, estudios de familias. ¿De dónde salen esos documentos? Pues hay familias que guardaban documentos con la historia familiar, legajos de todo tipo, etcétera. Y esos documentos están guardados, los tiene guardados una familia que los van heredando, etcétera, y de repente pues dan acceso a un genealogista y ese señor escribe un libro estupendo sobre el apellido no sé qué, o la familia no sé cuántos. Y entonces te estudia 4 generaciones atrás y tal, y publica ese libro. Esos libros que están publicados, pues los recoge alguien y entonces, pero eso ya tú no ves los documentos, tú ya no, son datos que lo ha sacado fulanito de tal que ha hecho un estudio y todos se lo creen y ya está, ¿no? Pero bueno, que entendáis que hay esos tipos distintos de niveles.
Bueno, como os comentaba, la documentación eclesiástica, pues el Servicio Diocesano, por ejemplo, de Archivos Parroquiales de Valencia, pues este está disponible online en Internet, en Google. Aquí he puesto los enlaces, pues, por ejemplo, aquí, vamos a enseñar, los tengo por aquí abiertos para que os hagáis una idea, pues esta página web, ¿no? Entonces, aquí tienes una sala del investigador. En todos estos sitios suele haber una sala de investigación para los que vivís por la zona o los que no vivís por la zona, pero ya os habéis enganchado tanto a este tema que os hacéis viajes para investigar. Bueno, pues podéis ir allí y agarraros, sentaros y empezar a revisar libros y legajos. Además de eso, pues se pueden consultar aquí, o sea, aquí se pueden hacer búsquedas, etcétera, por localidades, inventario de los archivos parroquiales, selecciona una parroquia y pulse ver, pues suponiendo que sepas en qué parroquia quieres buscar, pero bueno, quiero decir, si tenéis tiempo, y creo que muchos de vosotros probablemente tendréis, y ganas, hay muchas posibilidades de buscar y de investigar, ¿no? Y hay otro también que es el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. En el País Vasco hay especialmente muchos archivos. Aquí he puesto estos dos de ejemplo, pero vamos, que sepáis que hay otros en otras provincias y ahí tendréis que buscar, investigar en Google y localizarlos. Los terminaréis encontrando. Si no, ya veréis también luego vías alternativas. En la Biblioteca Nacional, en la web de la Biblioteca Nacional, también tenéis apartado de búsqueda de antepasados, genealogía y heráldica de Biblioteca Nacional. Bueno, que sepáis que hay apartados y que hay libros, hay apartados de la Biblioteca Nacional donde tienen libros de genealogía y si tenéis la suerte de tener algún antepasado noble, pues los metéis ahí, heráldica y también tendréis libros, información. Todos estos libros que os comentaba, que hay gente que escribe, investigadores genealógicos, etcétera. Y luego también en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, que la tenéis disponible. Hay una hemeroteca donde pues cualquier tipo de sucesos familiares, sucesos me refiero pues del tipo que alguien que se haya publicado en algún momento, que antes se utilizaron mucho los periódicos, la prensa, pues para publicar un aviso de que llamaban a tal persona que andaba fugada de la justicia y que le andaban buscando para un juicio de faltas de no sé qué. Y ahí aparecen nombres, aparecen cosas, aparece documentación o alguien que debe dinero a Hacienda y se publicaba también en la hemeroteca. En fin, podéis encontrar cosas de todo tipo. Yo he encontrado, por ejemplo, pues un anuario ¿de dónde era? En un anuario de España donde hacía referencia a una empresa de un tatarabuelo mío, que era la empresa, era de fábrica de pegamentos. Y que estaba basada en Logroño. No tenía ni idea yo de esta circunstancia, pero entrando por ahí, pues, vi por el nombre y el apellido, de repente lo vi, lo encontré, no me lo puedo creer. Y bueno, pues ya tengo ahí un pedacito más de historia, una pieza más, porque esto, aparte de hacer el árbol y poner nombres y apellidos y llegar hasta 1400, para mí, por lo menos, lo más bonito de esto es ir añadiendo detalles a la historia familiar, es decir, un tema como la fábrica de pegamentos de este antepasado que era, creo, tatarabuelo mío, pues bueno, pues a mí esas cosas me encantan. Y para mí ese es el placer de dedicarme a esto más que rellenar cuadritos. Otra fuente importante, el Ministerio de Justicia. El registro civil, por desgracia, empezó nada más que en 1871. Digo nada más, todas estas cosas son relativas. Quiero decir, cuando no has hecho, no tienes absolutamente nada, no tienes ninguna información, el registro civil es una joya y es una maravilla y te permite empezar a indagar.
pero cuando ya empiezas un poco a meterte en esto, pues 1871 es relativamente reciente. Yo encontré, por ejemplo, pues iba a decir partida de bautismo, no, porque el registro civil no es un registro de nacimiento, pues de un abuelo mío, además, que había nacido circunstancialmente en un pueblo de lado de Villarriz, de Francia, porque estaban mis abuelos allí de viaje o de vacaciones. Y bueno, pues luego cuando llegaron a España, pues lo registraron en el registro civil y pidiendo, porque tenía el DNI de mi abuelo, apareció por ahí entre los papeles que me traje de casa de mis padres, pues me apareció el DNI de mi abuelo y se me ocurrió pues pedirlo aquí al registro civil y me apareció ese certificado y bueno, pues tenía cosas como la dirección donde vivían mis bisabuelos en Pamplonas, en la calle Estafeta número 4 era, creo recordar, y tal, y bueno, pues luego pues he ido a Pamplona y he visitado, anda, pues mira, pues aquí vivía mi bisabuelo y mi abuelo, al que conocí ya de muy mayor y murió hace muchos años, pues bueno, pues vivió aquí, en fin, te permite ir atando cabos. Esto simplemente con tener el certificado digital, pues entráis aquí, trámites de electrónica y solicitud de certificado de nacimiento, es gratis y te lo mandan a casa por correo. Así de fácil. Bueno, esto cuando lo solicité yo hace 4 años. Yo no sé si ahora ya en vez de mandártelo por correo, pues también te lo mandan online. Pero bueno, interesante. En el Ministerio de Cultura también hay una parte de la web que es el portal de archivos españoles. Interesantísimo también para todos los que les guste la historia en general. Tenéis datos como, pues eso, registros de embarcaciones, de aduanas, históricos, de migraciones, de inmigración, de todo tipo de documentación genérica. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, he encontrado aquí? Pues de familiares míos que, bueno, concretamente en mi familia, pues parte eran asturianas y se fueron a las Indias, cuando por allá por el 1500, poco después del descubrimiento, pues fueron de los que se fueron a las Indias y a Perú concretamente. Y allí tengo pues 2 o 3 generaciones que me costaba encontrar información y tal, y bueno, pues había uno que venía a España a comerciar con cosas, no sé con qué comerciaba y tal. Y entonces aquí pues encontré el registro de una embarcación donde venía este antepasado mío y venía que venía con no sé cuántos fardos de no sé qué, con no sé cuántos, con tal, con cual. O sea, te viene registros de personas y de mercancías, que era lo que traían. También encontré pues documentación de la aduana, no sé por qué estaba aquí, pero era de la aduana china. Es decir, que yo tenía este era bisabuelo. No, perdón, era un hermano de mi abuelo. Un hermano de mi abuelo, lo que pasa es que era muy mayor, porque yo, como os he dicho, soy el pequeño de 6 hermanos. Mi abuelo era el pequeño de 12 y este era el mayor de todos. Pues el mayor de todos fue misionero en China. Era un señor pues, muy mayor. Bueno, pues se fue de misionero a China y salía el registro de cuando salía y entraba de China. Y eso pues lo encontré por ahí. Ay, perdón. Y luego, pues también tenéis otra serie de webs que los que también habéis buscado registros conoceréis, que suena un poco a friki ya, si queréis, pero el Find a Grave, Billion Graves, etcétera. Find a Grave y Billion Graves son, como su propio nombre indica, Graves tumba, pues encuentran una tumba y un billón de tumbas. Es decir, son registros de tumbas a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues simplemente es una página web donde tú entras y buscas datos de tumbas y si aparece por ahí algún nombre de algún familiar tuyo, tú puedes buscar por los nombres y si aparece algún nombre de algún familiar, pues te dice dónde está la tumba, tienes ahí un poco todos los datos.
Esto, como os podéis imaginar, desde el punto de vista genealógico, pues tiene un valor muy importante. Además de eso, ya no solo para mí personalmente, por ejemplo, ya no es solo desde el tema, desde el punto de vista genealógico, sino que yo, por ejemplo, me llegó hace poco un aviso de que habían encontrado, de que alguien había encontrado, oye, quizás este sea familiar tuyo. Y era pues una hermana de mi, ¿ves? Esta era hermana de mi padre, que murió en 1902. Murió en 1902 con un año de edad. Yo lo sabía porque la tenía ahí identificada en el árbol genealógico con los datos que había dado mi padre, pues Martita García Villar, fallecida, tal y cual. Y bueno, pues me llegó la foto de la lápida y de Martita García Villar. Quizás este sea tu familiar. Claro que era mi familiar. Y además estaba en el cementerio de Vallecas, de aquí de Madrid. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión encontrarlo, porque quieras que no, con todas estas cosas vas cogiendo cariño a tus antepasados. Cariño en el sentido en el que, igual que para mí antes, pues la tal Martita era una persona, me lo habrán contado probablemente pues, mis padres o alguien me habrá contado tal, pero me entraba por un lado y me salía por otro, pues eran cosas como muy lejanas. Pues después de haber estado tiempo enredando con el árbol, pues de repente son todo gente muy cercana y muy familiar. Y a la tal Martita, pues la he visto ya en varias fotos, la he identificado en varias fotos, ya algunas de fotos de mi padre, de mi abuelo, y entonces, bueno, pues el hecho de encontrar la tumba, bueno, por supuesto, me faltó tiempo para ir al cementerio de Vallecas, hacer la visita a la tumba de mi tía Martita, y no solo eso, sino que luego además pues ya me contó un primo mío que efectivamente allí estaban otras tumbas pues de abuelos míos, tíos abuelos míos, etcétera, y bueno, pues ya de un repaso, completé los datos genealógicos, etcétera. Pero quiero decir que es una fuente importante de conocimiento también, todo el tema de las tumbas. De hecho, con todas estas cosas, pues hay un momento en el que ya después de haber estado aprovechando, entre comillas, tanto tiempo de las cosas, del trabajo de la gente que pone pues estos documentos online para que tú los puedas utilizar, o que hace foto a estas tumbas y las sube a esta aplicación para que alguien las pueda localizar y encontrar, pues llega un momento en que dices, oye, me he beneficiado tanto yo de todas estas cosas que es que tengo ganas de contribuir, oye, ¿dónde puedo hacer? Y bueno, les contaré, hay formas de contribuir. Y yo he estado, por ejemplo, pues leyendo documentos de estos de iglesias que estaban escaneados, fotografiados, pero sin digitalizar, sin escribir los nombres, con lo cual pues nadie podía encontrarlo. Y entonces, pues bueno, pues te preguntan ahí, ¿quieres colaborar? Sí, pues te mandan ahí 10 documentos de eso y tú te pones a transcribir nombre del padre, nombre de la madre, nombre del niño, año, lugar, tal cual, transcribes todos los datos y tal, y no es nada tuyo, no tiene nada que ver contigo ni con tu familia, pero estás contribuyendo para otras familias. Pues con Find a Grave pasa lo mismo. El día este que estuve en el cementerio de Vallecas, de hecho, pues vi muchas tumbas muy estropeaditas y muy viejas, que me dio pena porque dije, es que estas tumbas es que se van a perder, o sea, esta información no va a perdurar. Y entonces me dediqué a las tumbas que veía más destrozadas, cogí fotos de 6 o 7 tumbas y llegué a casa y las subí al Find a Grave para que si hay alguien que en un futuro se dedique a investigar sobre esas personas, localice a esas personas. Como veis, esto es un tema que puedes llegar a grados de friquismo, te puedes considerar, yo me considero un poco friki a veces haciendo estas cosas, pero bueno, pues son cosas que me proporcionan mucha satisfacción. Y bueno, luego por último, fuentes de información, buscadores, Google. Es que en Google encuentras de todo. Ya lo sabéis que muchas veces los buscadores, o sea, Google, y digo Google porque es el que utilizo yo fundamentalmente y la mayoría, pero habrá otros buscadores, encuentras información, muchas veces más información que buscando desde el propio buscador de la web de lo que sea, del ministerio de lo que sea o de tal. Eso
ha sido así siempre y sigue siendo así. Entonces, aparte de buscar información en sitios específicos, os recomiendo buscar en Google, pero buscar con paciencia, quiero decir. Hay mucha gente que pone ahí un nombre, un dato, pone un nombre y apellido, es que encuentran mucha morralla, es que no hay información, es que no hay... En Google hay muchísima información, pero como bien sabéis muchos, hay muchas formas de buscar. Por ejemplo, si buscas por Juan García, pues Juan García hay 200.000 Juanes, 200.000 Garcías, te lo buscas si pones solo Juan, si pones solo, si está separado. Si pones Juan García entre comillas y pones IBM, ahí ya es otra cosa. Quiero decir que, por ejemplo, lo de utilizar los entrecomillados para los nombres. Si utilizas entrecomillados, poner el I, por ejemplo, poner Juan García Herbiti, pues no es lo mismo que poner, sobre todo antes que se utilizaba más, Juan García y Herbiti, o Juan de García y Herbiti, o, en fin, tenéis que tener paciencia, buscar con variantes, buscar tal. Por ejemplo, si sabéis que el familiar en cuestión pues era militar o puede haber sido militar, seguro, 100% que tenéis información en la página web, seguro. Porque viene toda la información de todos los militares publicada en el BOE, de los ascensos, de tal, si tenía algún ascenso o no. O si le habían dado una medalla, por ejemplo, pues un abuelo de mi mujer, que pues no teníamos ninguna información de nada, era un pueblo de Cuenca, donde no hay documentación, donde tal. Bueno, pues encontré, buscando en la web con paciencia, pues encontré que había estado en Cuba, en la guerra de Cuba, en la guerra de Cuba, durante la independencia de Estados Unidos, y había participado en una batalla y aparecía en un documento que le habían dado una medalla junto a todo su regimiento, donde nombraban uno a uno, tal. Bueno, quiero decir, buscando con paciencia y con dedicación se encuentra casi siempre de todo. Pues sí, hay que tener paciencia y dedicación. Hay documentación que no os podéis imaginar en Internet, como por ejemplo, pues eso, pues encontré en Puente de Vallecas, blog, WordPress, tal, catastro de 1860. Pues aquí encontré información de un bisabuelo mío. Luego, efectivamente, recordé que mi padre tenía fotos de algo de Vallecas que ponía en el documento, en el libro de fotos del padre, no sé qué de Vallecas tal, porque mi bisabuelo debía de tener allí una casa, un algo, y bueno, pues resulta que buscando en el documento pues aparecía y leyendo, pues que te aparece hasta la localización en el plano de aquí, de donde estaba la finca de tierra que tenía allí el bisabuelo. Bueno, se encuentran cosas tan dispares y curiosas como esa. ¿Tiene esto que ver con genealogía? No, esto es más historia familiar. Es decir, que a mí también pues, me interesa incluso más que la genealogía. Simplemente que busquéis con mucha paciencia en Google, que es impresionante lo que se puede encontrar. Y además, por ejemplo, os voy a contar otra historia también, simplemente pues, porque os ayude un poco a ver el tipo de carambolas que ocurren por ahí y de donde sacas al final petróleo. Uno de los descubrimientos que más satisfacción me dio. Como os he comentado, pues, un abuelo sabía yo que había nacido en Francia, en un pueblo que se llamaba Guétary, que está al lado de Biarritz. Eso es una historia que había oído yo contar. Y buscando por el nombre de mi bisabuelo, pues de repente apareció aquí en la página de la web de Guétary, que es el pueblecito donde contaban historia del pueblo de Guétary. Historia del pueblo de Guétary. Y entonces, pues te lees toda esta historia y aparecía aquí una reseña de que el tal Bonifacio Orbiti, que es el bisabuelo aquí aparece, pues que las primeras, segundas residencias, que tenía ahí una residencia de veraneo. Y aquí los únicos datos que aparecían era que era Miramar de Bonifacio Orbiti, rentista de Madrid. Bueno, pues no era de Madrid porque vivía en Pamplona, pero tenía casa en Pamplona, pero bueno, por lo que sea, Miramar de Bonifacio Orbiti. De repente, ¡clac!,
se me encendió la chispa. Y entonces pues empecé a buscar por Miramar, que es el nombre de la casa. Fijaos, un chalet en el 1900, que es de donde dice esta web que tenía la casa, que hizo la casa, está allí en el pueblo este. Pues me puse a buscar y tal, y encontré en Airbnb un anuncio de que se alquilaba una casa, un chalet que se llamaba Miramar en Guetarí. Con lo cual, pues bueno, dije, podría ser esta casa. Estaba allí en el centro de Guetarí, era una casa así unifamiliar, tal, y bueno, pues escribí un pequeño articulito en la web precisamente de genealogía, diciendo que, bueno, pues posiblemente mi abuelo nació en Francia, en el pueblo de Guetarí, en unas vacaciones, posiblemente sea esta la casa porque encontré este archivo y tal. Bueno, pues unos meses después me contactó un francés que se llamaba Pello Herbiti, que es de, como él dice, de Iparralde, de País Vasco francés, pero con el apellido Herbiti. Me preguntaba que si yo, que a ver si coincidíamos, que si a lo mejor teníamos ancestros comunes. Bueno, nos fuimos a nuestros árboles particulares, que los teníamos los dos hechos, y vimos que, bueno, pues hasta 1400 o 1000 por ahí que tenemos el apellido Herbiti, no coincidíamos con ninguno. Mala suerte. Pero él me dijo, oye, es que era por el artículo este de Guetarí. Yo vivo a 10 minutos de Guetarí y conozco a un señor que ya está jubilado, pero que fue funcionario allí en el ayuntamiento de Guetarí. Si quieres le puedo pedir información de esa casa y tal. Y digo, bueno, pues si no te cuesta, pues me encantaría. Bueno, pues llegó el señor y me mandó información no solo de la cédula de la casa, que le llama, que era un documento con todos los propietarios que ha tenido esa casa, sino que ya me comentó, pues mira, esa casa la construyó tu bisabuelo. Y además que es una casa muy notoria, pues porque tiene los techos de pizarra, cuando allí todas las casas son del País Vasco, de Iparralde, el País Vasco francés, pues son todas con una tipología muy distinta. Y entonces tal, y allí estuvieron viniendo con su cuñada y dejaron de venir porque murió un niño, no sé qué. Bueno, toda esta historia la sabía allí el señor este del ayuntamiento y me la contó. Bueno, tanto es así que al final terminé yendo yo allí a Guetarí, pues en un viaje que hice, terminé yendo a Guetarí, tengo hecha ahí una foto y bueno, estuvimos pensando incluso en alquilarnos en Airbnb, tener allí en aquella, o sea, pasar un fin de semana en esa casa donde nació mi abuelo. La casa por fuera es igual, por dentro la han hecho 4 apartamentos. Pero bueno, quiero decir que de una búsqueda por aquí tonta en Google, pues de repente te pones a rascar, publicas una cosa, te contacta uno, de tal, y encuentras petróleo donde no pensabas, ¿no? Por eso os animo a que rasquéis y que tengáis paciencia, que estas cosas es cuestión de paciencia, cuestión de buscar, investigar y que si te gusta y le coges el tranquillo, pues es apasionante. Bueno, también un pequeño apunte con el tema de los apellidos, porque como podéis imaginar, pues esto de los dobles apellidos que tenemos en España, que es una maravilla, sobre todo para esto de la genealogía, pues no ha existido desde el principio de los tiempos. ¿De dónde viene el tema este de los apellidos? Pues parece ser que al principio, hasta la Edad Media, pues todo el mundo se conocía por el nombre y punto pelota. Tú eras Pepito, tú eras Juanito, tú eras tal. Luego, evidentemente, como había duplicidades, pues uno era Juanito el herrero, el otro era Pepe el cantero y el otro es fulanito el portero. Como veis, pues todos son apellidos que yo conozco herreros, canteros y porteros de apellido hoy día. Otra de las cosas para poner nombres, quien no conoce a Palencia, bueno, Palencia es mi mujer, a todo esto se hace Palencia, Burgos, Soriano, en fin, todo tipo de origen, y luego los patronímicos, que estos en todos los, para saber, Fernández, López, pues viene de hijo de Fernando, hijo de Lope, hijo de Pedro, Yáñez e Ibáñez son hijos de Juan, los dos, distintas variaciones de Ibai en vasco, tal, o sea, todos tienen ahí apellidos, muchos apellidos. En fin, que los apellidos vienen de ahí e iban cambiando. Quiero decir, tu padre se podía llamar de una forma porque era herrero, pero tú cambias de oficio y te conocen por tu nuevo oficio. No iban los apellidos de esa forma.
¿Cuándo fue que ya se empieza a heredar el apellido? Pues el famoso cardenal Cisneros fue el que en 1501 determina que tiene que haber una herencia del apellido para tener una constancia y para poder localizar a la gente. ¿Vale? O sea que cuando empecéis a retroceder en genealogía y veáis que en alguna aplicación de estas colaborativa aparece uno que dice que este es hijo del otro y tal, y dices, pero ¿cómo va a ser hijo si no coinciden los apellidos? Bueno, pues puede haber este tipo de variaciones. A partir del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, empieza ya la nobleza a utilizar lo del tema del doble apellido, ¿no? Porque ya son familias nobles que se casan con familias nobles y, oye, nadie quiere perder su apellido noble y entonces empiezan a utilizarlo. Pero no es hasta el 1889 donde se crea el Código Civil y ya aparece el doble apellido para los hijos legítimos. Aparece el derecho de tener el doble apellido para los hijos legítimos. Quiero decir que tampoco era una obligación. Pero vamos, ahí ya se empieza a poner ampliamente. Pero quiero decir que lo tengáis en cuenta cuando leéis documentos antiguos, cuando veáis que esto de los apellidos, que no es siempre lo que ha sido ahora y que tenéis que tener un poco la mente amplia cuando veáis apellidos que cambian y un documento donde cuando por fin conseguís llegar al documento dices, esto no puede ser, sí que este hijo, pero es Fernández Palencia o es Palencia Secas. Bueno, pues en unos pone que es Fernández Palencia, en otros Palencia, en unos pone que el nombre del hijo al que estás bautizando es Palencia, pero el nombre del padre es Fernández Palencia. Y, ¿pero cómo puede ser? Esto es un error. Bueno, pues sí, pues porque antes se podían hacer esas cosas. Y en los documentos oficiales podías tú decirle al cura, sobre todo si tenías dinero, que pusiese que el nombre era este o era este otro. ¿Vale? Entonces, siempre a la hora de ver documentación es importante. Bueno, llegamos un poco ya al meollo y dices, vale, ya he conseguido encontrar algo de información, ya tengo aquí una serie de ancestros. Bueno, sobre todo, y una cosa que nos he dicho, nosotros ya a estas alturas estamos un poco más tarde. Veo aquí una pregunta que desde cuándo se empiezan a utilizar los apellidos compuestos. Aquí desde el Código Civil, bueno, se empiezan a utilizar desde el siglo XVI en la nobleza, pero así de forma generalizada aquí a partir del Código Civil en 1889. Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, quiero decir, el tema de la genealogía online. Cuando ya tenéis una serie de datos buscados, tenéis una serie de partidas de bautismo, así lo que os iba a decir, que aunque ya nos pilla un poco mayores, pero es muy probable que alguno todavía tengáis la suerte de contar con padres vivos, tíos vivos, familiares vivos, mayores, procurar recoger toda la información posible. Yo me he hartado de oírle contar a mi madre historias, sobre todo mi madre era la que más contaba, y mi padre también algunas, pero pocas. Familiares de mi tío, porque el otro, porque este y estuvo aquí, y el otro viajó y se casó con no sé quién, y tal y cual, y nunca le he hecho mayor aprecio, pues porque me entraba por un lado y me salía por otro, no había forma. Si todavía tenéis la suerte de tener familiares vivos y que tengan historia familiar, recogedla, hablad con ellos, hablad de la familia, recoger las historias. He revivido muchas historias de esas que me entraban por un lado y me salían por otra, viendo cosas de tal, lo del misionero está en China, lo de tal, cosas que me entraban, me salían y de repente he ido conectando. Bueno, como os comentaba, webs de genealogía online. Todos estos datos hay formas de recogerlo. Me comentaba Fernando antes que él lo ha tenido recogido, empezó recogiéndolos en un Excel. Yo lo que heredé de mi padre, pequeño, bueno, pequeño, no tan pequeño, pero el árbol genealógico que tenía ya hecho mi padre venía en un Excel. Entonces, bueno, pues es una buena forma, pero es una forma, primero,
poco colaborativa, quiero decir, si tienes primos o familiares que puedan contribuir al conocimiento familiar, pues con el Excel es complicado compartir, aparte de mandarlo por correo y etcétera. Poco colaborativo y poco práctico. Segundo, eso lo puedes compartir con los familiares conocidos, pero en un árbol, en cuanto subes un poco, tienes muchos primos. Yo será el caso, tengo muchos primos que conozco de oídas, es decir, que son hijos de tíos, abuelos míos o tal, pero que no les he conocido, no les he visto en mi vida. Y toda esta gente pues tiene los mismos intereses genealógicos que tú y a lo mejor pues tienen hecho su árbol genealógico y habla con ellos, que te cuenten dónde tienen recogida esa información, si la tienen recogida, lo mismo tienen fotos, tienen documentos que tú no tienes, etcétera. Bueno, pues para todo eso y para hacerlo de forma colaborativa hay webs colaborativas, ¿no? Muchas webs colaborativas, ahora comentaremos. Luego hay otra serie de recursos, por ejemplo, el Gramps este lo he descubierto hoy, no lo conocía. Gramps es una aplicación gratuita que te la descargas y la utilizas y es tuya para ti contigo mismo. Quiero decir, te la descargas, te la instalas, metes tus datos y ahí los tienes. Simplemente para que los gestiones de forma más cómoda que en un Excel. ¿Vale? Bueno, pues aún así es mucho mejor que un Excel. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tiene, hay un formato común que se utiliza mucho en genealogía para compartir árboles genealógicos. Es decir, el hecho de que tú te metas en una web o en otra a hacer tu árbol genealógico no quiere decir que de repente te quieres cambiar de web y pierdes todos tus datos y tienes que empezar de cero. Hay un formato que se llama GEDCON, luego lo veréis escrito, lo tengo por ahí en un chat posterior. GEDCON. No recuerdo ahora mismo cuáles son las iniciales, pero Genealogy, Exchange, no sé qué, bueno, ya lo veréis, pero en casi todas las webs puedes exportar e importar árboles familiares hasta un cierto grado. Claro, no puedes decir, coge todo mi árbol, todo tu árbol, como tengas unas cuantas generaciones, pueden ser muchos miles, pero digo muchos miles, 30.000 ancestros o cosas de esas. Claro, eso no es exportable, tienes que poner límites. Bueno, pues como os comentaba, el Gramps no es colaborativo, os lo podéis descargar. Yo no lo conozco, simplemente he visto hoy que existía, documentándome y haciendo un poco la presentación esta. Tenéis la posibilidad también de hacer un blog particular. Yo, por ejemplo, otra cosa que he encontrado, pues investigando en la familia de un sobrino mío, que tenía familia venezolana, pues he encontrado esta web, por ejemplo, donde alguien de esta familia, de los de Venezuela, pues ha escrito toda la historia de su familia. Y además, de forma bastante extensa. Quiero decir, aquí veis, pero además importante, con fotos, con documentación, yo cuando vi esto, vamos, alucinaba. O sea, esto es el sueño de todo genealogista, encontrarte un libro con la historia y además bastante cercana y bastante reciente de 3 generaciones atrás de toda tu familia, con fotos, con tal, bueno, esto es una pasada. ¿Qué pasa? Que esto no es fácil de hacer. Quiero decir que tienes que tener mucho interés y tienes que tener muchos datos que hacer y tener clara toda esta historia tuya. De hecho, para que veas esto que lo ha hecho alguien que se lo lleva currando muchos años, diría yo, y con mucha información, bueno, yo he encontrado en la herramienta que utilizo yo colaborativa, he encontrado información que corrige datos de los que ponen aquí. O sea, partidas de bautismo literales que luego le he mandado yo a los que llevan esta web, etcétera, he contactado con ellos, se la he enviado y tal, pero quiero decir que esto está muy bien y es una maravilla tenerlo y es un documento, es una herencia para tus descendientes, etcétera, pero aún así tiene el inconveniente de que al no ser colaborativo, pues está sujeto a errores, ¿no? Bueno, ellos también tienen ahí una parte de contacto al final, que fue por donde contacté yo con ellos. Y si crees que algo de aquí está mal o puedes aportar algo, pues contacta con nosotros. ¿Vale? O sea, es otra forma de hacerlo, pero desde luego mucho más meritoria y mucho más trabajo.
Luego he puesto esta de aquí. Bueno, vamos a ver. Todas estas webs de aquí no son españolas, son americanas. Geni creo que es francesa, MyHeritage es israelí, etcétera. Quiero decir, no son españolas. ¿En qué influye esto? No solo en el idioma de la interfaz, que eso es lo de menos, evidentemente, sino que tiene luego sus limitaciones en cuanto a documentación. Quiero decir, hay webs que son más fuertes en un país y tienen más documentación de unos países y otras más de otros. Ahora comentaremos. Luego hay otras dedicadas, esta de aquí de Archinaco, que esta es especial de linajes del País Vasco. Si tenéis un apellido vasco, si de repente en alguna de vuestras ramas os encontráis allí en el País Vasco, bueno, pues esta es estupenda porque tienes tropecientos mil apellidos vascos, donde tienes ahí pues el linaje, donde te vienen familias, tal. Y está hecho en un formato bastante rupestre, quiero decir, no son prácticamente listados, pero bueno, contienen información genealógica útil, que conviene simplemente que sepáis. Del resto de aquí, como os comentaba, está Family Search, el Ancestry, si veis, se parece mucho en el color del logotipo. Bueno, pues esto es una escisión de Family Search, lo fundó una persona que se salió de Family Search. Esto es una empresa americana. Bueno, Family Search es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que le conoceréis muchos por los mormones. No les gusta ahora, se quieren quitar ese nombre un poco de encima, pero bueno, el libro suyo fundamental es el Book of Mormon, con lo cual por eso se les conoce por los mormones y sigue siendo el Book of Mormon. Entonces, bueno, ahora comentaremos algo más de Family Search. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ya voy un poco ajustado. Family Search es uno de los sitios que más documentación tiene online, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que además es gratuita. ¿Vale? En principio es estupendo. Luego ya os contaré la otra cara. Ancestry es también americana. Bueno, Family Search, los mormones se fundó, la iglesia de los mormones se fundó en Estados Unidos en 1800 y pico, y tal Joe Smith o no sé qué, quiero decir. Es una iglesia que partió en Estados Unidos. Lo que pasa es que lleva muchos años haciendo un esfuerzo importante por escanear documentos a nivel mundial, con lo cual tiene bastante genealogía a nivel de España, desde luego, muchísima. Ancestry es americana, fundamentalmente. Es una de las más fuertes también, pero sobre todo en información americana. Y Geneanet, yo pensaba que eran franceses, pero parece ser que son americanos y además los ha comprado Ancestry también. O sea que ahora Ancestry y Geneanet son uno. MyHeritage también es muy fuerte, es una de las más fuertes, diría yo. Y ha comprado recientemente Geni, no sé si fue en el 2020-2024 por ahí, y ha comprado otra serie de empresas. Los dos, tanto Ancestry como MyHeritage, son los principales ahora mismo, los más potentes a nivel de cantidad de documentos, etcétera. Ahora veremos un poco criterios de selección. ¿Por cuál decidirte? Si no tenéis ni idea, si no sabéis, sois asépticos, pues bueno, ¿qué criterios así en principio? Uno es el de la privacidad de los datos. A mí este es uno que yo esta selección la hice, tengo que aclarar, hace 10 años. Y entonces hace 10 años las cosas eran de una forma, las webs van evolucionando y todo esto, contrastarlo, todas las cosas que comente ahora sobre los sitios estos, contrastarlas personalmente porque puedo estarme equivocando perfectamente en alguna de las cosas. Yo, concretamente, en el tema de privacidad, yo empecé en varias de ellas, que en todas ellas puedes hacer pruebas gratuitas, ¿no? Con lo cual, pues en MyHeritage empecé a hacer la prueba poniendo unos cuantos ancestros, pues para probar la interfaz, también en Geneanet, en Geni, me di de alta, en alguna otra, y empecé a poner así un poco el árbol, pues para investigar, para ver la interfaz y cómo iba. En todas estas webs
El tema de privacidad de datos, os podéis imaginar, pues bueno, es solo para las personas vivas. Para las personas fallecidas, se supone que eso ya es historia y ya no son datos privados. Con lo cual, todos los datos que metáis en cualquiera de estas webs son públicos, ¿no? Es una cosa a tener en cuenta. Y digo todos los datos, las fotos, las fechas de nacimiento, los documentos que metáis de partida de bautismo, de tal, todo lo que metáis es público. Bueno, en principio eso no es malo, quiero decir, es información, salvo el que sea muy celoso y lo quiera guardar todo para sí, pues ya sabéis, te lo montas en tu ordenador en casa con la aplicación esta que os comentaba y es otra forma de hacerlo. Ahora bien, para empezar un árbol también muchos queremos meter los datos familiares de las personas vivas, de tus hijos, o sea, de tus descendientes, de tus primos, de tus familiares aledaños, incluso de tus padres si todavía viven, de tal, pero no quieres que esos datos sean públicos. Bueno, pues estas webs mantienen esos datos, se comprometen en principio a mantener esos datos privados. Concretamente lo que te dicen es que los datos que tú subas, es decir, si subes fotos, si subes documentos de esas personas vivas, esos documentos son públicamente accesibles, pero los datos, si tú metes tu nombre, tu fecha de nacimiento de tus hijos, tu tal, tu cual, todo eso no lo ve nadie nada más que tú. Esa es la teoría. Yo resulta que me llevé sorpresas que buscando por mi nombre y apellidos, pues de repente empecé a encontrar documentos de ancestros míos de otras webs que había publicado pues en MyHeritage, en Ancestry, en tal, con lo cual dices, bueno, esto de la privacidad de datos no demasiado. Del único del que no encontré esto fue de Family Search, con lo cual dije, yo me quedo con Family Search. Y ese fue un poco mi punto, uno de los puntos principales de inflexión. Pero bueno, esto es un tema que lo del tema de la privacidad de datos, hay algunos, yo era muy talibán hace unos años, me he ido relajando con los años, esto cada cual lo lleva de una forma distinta y es muy personal. Cantidad de fuentes y registros disponibles. Yo cuando empecé hace 10 años, los que más registros tenían, es decir, yo no hice un estudio exhaustivo, vuelvo a repetir, lo digo un poco a sentimiento y según lo que yo vi, de los datos que yo me hice y tal, donde veía mayor cantidad de fuentes siempre es en Family Search, con diferencia. Pues los mormones llevan muchos años microfilmando documentos por todas las iglesias de todo el mundo y luego, después de microfilmar, digitalizando. Entonces, la cantidad de fuentes y registros disponibles, sin duda. ¿Qué pasa? Que con los años también van, o sea, Family Search vende datos a las otras webs y las otras webs de genealogía también pasan datos a Family Search. Es decir, estos datos se los pasan de uno a otro. Son públicos, los públicos, me refiero siempre. Los datos públicos, datos familiares no. Pero vamos, yo para mí, de los que más datos tiene siempre Family Search. Luego, el tema de la nomenclatura española. MyHeritage, yo no sé si esto será, ya me corregirás tú, Fernando, que me dices que lo utilizas, pero a mí una cosa que siempre me echaba para atrás era que utilizaban la nomenclatura americana, con lo cual siempre era, por ejemplo, yo que soy García y Herbiti, pues decía mi padre Federico García y mi madre Julia García, le ponía. Dice, nacida, y luego ponía entre paréntesis, nacida como Herbiti. Pero, o sea, nunca veías que era Julia García, siempre era Julia Herbiti, sino que era Julia García. Lo cual yo aquello como que me chirriaba siempre, o sea, cada vez que buscabas datos, buscabas nombres y tal, el nombre de las mujeres nunca lo veías el nombre suyo, siempre tenías que hacer el clic y decir, no, nacida como, a ver cómo ha nacido esta mujer. A mí aquello me echó muy para atrás. No sé si lo han cambiado. Creo, he leído por ahí, he visto en documentación que en la aplicación del teléfono, que todos estos tienen aplicación móviles y tal, en la aplicación móvil de MyHeritage, creo que sí que se puede seleccionar. Bueno, tiene aplicación móvil y aplicación de PC. En la aplicación de PC
es donde he visto que se puede cambiar a nomenclatura española. En la web online no lo he visto. Bueno, simplemente que lo sepáis y que es un tema que el resto de los países pues no utilizan la nomenclatura española. En Portugal, que es lo más cercano, utilizan también nomenclatura de 2 apellidos, pero va primero el apellido de la mujer, con lo cual pues también complica un poco las cosas. En fin, cosas a tener en cuenta. Tipos de representación del árbol. Aquí también me lleva una grata sorpresa. Y es que al principio, cuando yo empecé con esto, el único que tenía esta representación de árbol familiar en abanico era Family Search, ¿no? Para que veáis así un poquito más grande. Pues bueno, o sea, aparece así en formato abanico. Lo que veis debajo son mis descendientes, lo que veis arriba son mis ascendentes. Y luego, pues la típica, que es la de un árbol vertical o árbol horizontal. Esta me parecía estupenda porque era donde siempre veías mayor cantidad de información. ¿Qué pasa? Que para mi sorpresa ayer vi que todos la han adoptado ya, y no solo eso, sino que los de MyHeritage la han superado con creces. Los de Family Search te admiten la representación con 7 generaciones. Los de MyHeritage vi ayer que tienen hasta 10 generaciones de representación. Y ya no solo eso, sino que además pues tienen varios tipos de representación distinto, pues en forma de corbata, en forma donde aparece a un lado la familia, los parientes del marido, los parientes de la mujer, etcétera. Esta representación así tan chula y tan aparente en forma circular, tal. Y luego hay una en forma de libro incluso, ¿no? Que te hacen un libro familiar. O sea, los de MyHeritage se lo han currado mucho y tienen muchas formas distintas de representación. ¿Vale? O sea que esto, pero bueno, en general, ya no solo la representación del árbol, que cuando yo empecé sí que era bastante distintivo, sino en general detalles de la interfaz. Yo os recomiendo que entréis, que hagáis vuestros pinitos, que pongáis ahí un poquito de familia en cada uno de los lugares estos y que veáis a ver cómo se maneja la interfaz y qué es lo que os gusta o os deja de gustar. Bueno, utilización de formatos estándar HEADCOM, aquí ya he visto que están también todos estandarizados. Quiero decir que sepáis que podéis exportar los árboles de un lado e importarlos en otro. Incluso si utilizáis aplicaciones de estas aquí en el PC local, también te permiten exportar HEADCOM e importarlo en la web, o exportar tus datos de la web de esta colaborativa donde alguien ha encontrado muchos datos de tu familia y descargarte los formatos HEADCOM, importarlos. En fin, es el formato estándar de... Hay otros, pero este es el más estándar de intercambio de datos. El tema de la interfaz, y luego llegamos al punto álgido, la cuota anual. Hay una cuota en estos sitios. En unas es mayor, en otros es menor. Para que os hagáis una idea, pues mira, en Ancestry, esto es cuota mensual, dependiendo de distintos niveles de acceso. Como veis aquí es descubrimiento en Estados Unidos. Esto a nosotros no nos vale para nada. Suscripción mundial. Bueno, esto ya, o sea, registros a nivel mundial. Ya nos puede servir algo. Y luego todo el contenido de Ancestry con tal Fold 3, que veis aquí. Fold 3 es una web también que ha adquirido Ancestry, que es de documentación, y newspapers.com, etcétera. Son también webs que adquiridas por Ancestry y que son también con suscripción de pago. Bueno, pues si pagas el tope de gama, que son los 60 euros al mes, pues tienes acceso total. Ya va siendo un dinerito. Luego tenéis al MyHeritage, que, como ya os digo, también es otro de los más extendidos, de los que más se lo han currado. Estos pues tienen una cuota anual en el paquete más completo de 269 euros al año, ¿no? Y luego pues podéis tener un árbol básico gratuito, de forma gratuita, quiero decir que podéis entrar, hacer algunas búsquedas, etcétera, pero luego ya en cuanto haces una búsqueda te dicen todos los documentos que han encontrado, que he encontrado 30 documentos de tu familiar de fulanito de tal.
y cuando quieres pinchar y abrir un documento te dice, este no te cabe dentro de tu cuota, tienes que, si quieres, pues vete al Premium, contrata Premium o contrata Premium Plus o contrata lo que sea. ¿Vale? Funcionan así. Luego en Genianet lo mismo, esta es una de las más baratas, pero también es una de las que menos documentación tiene. Este abono de un año por 50 euros al mes. También, si alguien quiere probar, entras, pruebas, oye, que te guste, que tiene documentos, bueno, pues es una cosa asequible. Y por último llegamos al Family Search, que es gratis. Gratis. ¿Veis? Aquí lo pongo con interrogaciones gratis. Bueno, pues ¿cuál es el interés? Porque todo lo que es gratis en esta vida es por algo, evidentemente. Ya a estas alturas esto no se nos escapa. ¿Qué saca esta gente? De que nosotros metamos aquí todos nuestros datos, de proporcionarnos todo esto. Bueno, pues es lo que llaman el bautismo vicario. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen en el bautismo vicario, que consiste en que si tú eres miembro de la Iglesia y tienes ancestros que no están bautizados en la Iglesia, tú puedes bautizar a tus ancestros. Tú te bautizas en nombre de tus ancestros. Entonces, con esto dices, oye, ¿y esto qué es? Como lo del dominó este, quiere decir que de repente todos han sido católicos en mi familia desde el año tal y de repente un descendiente mío se convierte y convierte a todos y ya aparecen todos como miembros de la iglesia de tal. Bueno, pues no dicen que no están así, que esto lo que es simplemente es un rito, una ceremonia de bautismo vicario que le llaman, donde el miembro de la iglesia se bautiza en nombre de, con lo cual pues le dan la oportunidad de que en la otra vida pues acepte este bautismo y se convierta y tal y cual. Simplemente, pero no los apuntan en ninguna lista de miembros de la iglesia ni tal y cual. Esto es así. Buscando un poco de información, pues esto del bautismo vicario, pues para poderoslo contar con propiedad y tal, que he descubierto que el Vaticano condena el bautismo de fallecidos y prohíbe a las diócesis católicas compartir registros parroquiales con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esto fue en el 2008. ¿Vale? Simplemente es un dato que lo sepáis. Yo soy cristiano, soy católico, pero bueno, pues las cosas como que a mí no... Quiero decir que esto cada cual es cada cual, pero simplemente que lo sepáis y que no lo encontréis por ahí, tal, que esto, por esto, es por lo que tienen la montaña esta, por eso pone aquí el Granito Mountain. Estos señores, como dice aquí, comienzan a microfilmar documentos en 1938 y los metían todos los microfilms, los tenían almacenados en el Granito Mountain, que es físicamente una montaña que hay en Utah, donde dentro de la montaña tienen ahí almacenados todos estos microfilms. ¿Qué pasa? Que con la era de la informática, pues empezaron a comprar máquinas a IBM y además a IBM, con conocimiento de causa, son uno de los mayores clientes de IBM en Estados Unidos. Y allí dentro del Granito de Mountain tienen un centro de cálculo estupendo donde tienen tropecientos mil datos de almacenamiento de tal, con todas estas genealogías, documentos digitalizados, con todas las fotos que subimos, los que subimos aquí nuestros datos, etc. El único objetivo en principio, el tema del bautismo vicario, que lo sepáis. Con todo y con eso, pues yo dije, oye, si el Family Search es de los que más documentación tienen, me empezaron a aparecer documentos de familiares míos y cosas, si es gratuito, puedo empezar a meter todo el árbol este que tengo yo, que tenía mi padre, que ya con 2, 3 generaciones en algunos casos y tal, y sin limitaciones, pues allá que va. Y bueno, pues yo lo tengo aquí metido. Por eso el objetivo era enseñaros un poco el árbol que tengo yo aquí, esta web que he utilizado y cómo se maneja, de qué va esto. Entonces, a ver cómo vamos de tiempo. La verdad es que vamos un poco mal de tiempo. Voy a ser un poco breve, pero simplemente para que veáis.
Bueno, esto había puesto aquí lo del Billion Grace para que vieseis un poco, os ibas a enseñar pues mi perfil, que yo estaba, aquí se pueden hacer búsquedas, estoy dado de alta, sea voluntario, como os he dicho, ser voluntario consiste en tomar fotos y subirlas y transcribir datos de las lápidas que han subido otros, etc. Bueno. Cuando entras aquí en Family Search y te conectas, ¿qué tienes? Darse de alta es gratis, tal cual, no tienes que pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no tienes que firmar nada. Yo al principio iba también con mis cautelas y tal, de oye, a ver por dónde van a salir y tal, nada, nada. Y nada, es nada, hasta el punto de tú te coges, te das de alta y bueno, pues tienes acceso libre y gratuito absolutamente a todo. ¿A qué te falta acceso? Tienes acceso a los metadatos de todos los documentos que tienen, pero no al documento en sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, vamos a ver, el árbol. Esto es la representación de árbol horizontal. A mí me gusta verlo aquí en abanico. Aquí tenemos el árbol en abanico. Aquí, bueno, pues ya que estoy aquí, aprovecho para comentaros. Aquí se puede registrar el número de generaciones que quieres ver. Te permite hasta 7 líneas familiares nada más, como veis aquí. Yo, como veis, todavía me falta aquí bastante trabajo cercano que hacer. Tengo aquí una rama cortada de los García. Es que el García es lo que tiene, que es complicado. Aquí sé que el tal Manuel García, que este debe andar pues por el 1790 o 1800, este hombre nació en Liria, pero en Liria no tiene digitalizado ninguno de sus archivos civiles, ni he conseguido encontrar información de los archivos eclesiásticos, y ahí tengo pendiente el hacer un viaje a Liria, a ver si consigo documentarme y progresar, pero aquí estoy atascado. Pero bueno, una cosa que me gusta de esto, por ejemplo, pues que te permite ver información sobre el lugar de nacimiento. Como veis, casi la mayoría de mi familia es nacida en España. Los que aparecen en negro son los que no tienen lugar de nacimiento. Y luego, pues por colores, pues viene pues Perú, como os decía, tengo una rama peruana que venía inicialmente de Asturias, pero luego se fueron a Perú. Tengo ahí en Perú 3 o 4 generaciones y luego volvieron a España. Luego tengo el abuelo este que os comentaba de Francia, y bueno, ya está. Pero que bueno, es interesante y te permite también el investigar tu familia pues por origen de nacimiento. No solo estas 7 generaciones. Si yo quiero progresar, por ejemplo, vamos a ver la rama peruana, pues yo cojo y pincho aquí y abro el árbol tomando como punto de partida este, ¿no? Esta que es mi bisabuela. Sí, esta es bisabuela mía. Bueno, pues aquí pincho aquí y se me abre un nuevo árbol en abanico con toda la rama esta. Bueno, pues estos señores son españoles y estos señores siguen siendo de la rama peruana. Decía yo 2 o 3 generaciones, no, tengo algunas cuantas más por allí. Y ya pues si queremos seguir por esta rama, pues mira, si pincho aquí, cojo ya todo este cono de aquí y ya va saltando y por allí de repente se abre un abanico. ¿Yo me he trabajado todos estos documentos? No. Todo esto se lo tenía trabajado alguien cuando yo llegué aquí. ¿Quién? Pues hay un señor peruano que ha trabajado mucho en toda esta zona del árbol y que da la casualidad pues que es hijo de mi primo duodécimo. Quiero decir que tiene una relación también familiar conmigo y por eso ha trabajado en esta zona. Pero bueno, y si sigues por aquí, si sigues, me he entretenido en seguir por aquí, bueno, pues he llegado a Alfonso X el Sabio y al Cid y a tal. ¿Qué quiere decir? Que, desciende del Cid. Bueno, todos descendemos del Cid, de Alfonso X el Sabio y de Montezuma, y de si te pones aquí a mirar suficiente, tal. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, como os decía,
A partir de aquí, ya todos estos de aquí, estos son libros de historia, estos no son... Bueno, aquí igual todavía encuentras partidas de bautismo. Mira, aquí hay otra vista que te dice cuántas fuentes hay de cada uno de estos señores, por ejemplo, por número de fuentes. Bueno, pues veis que aquí los negros quiere decir que no tienen ninguna fuente asociada. Alguien ha llegado, ha puesto esta planta ese dato ahí y punto, y porque yo lo valgo. Eso sí, te puedes ver quién es el que lo ha puesto, puedes contactar con él y preguntarle, pero claro, estos de aquí sí que tienen documentos adjuntos y por lo que veo bastantes, porque tienen 10 o más documentos. Estos de aquí, mira, por ejemplo, si miramos esta señora de aquí, una tal María Eufemia de Pareja y no sé qué, nacida en Perú, en 1582, pues tiene ni más ni menos que 13 fuentes. Pero, como veis, tiene aquí un problema bastante importante, es nacimiento después de la muerte de la madre. Es decir, tiene inconsistencias. Bueno, pues como esto, cuando empezáis a retroceder hacia atrás os encontráis muchas cosas de estas. Hay gente que basándose en documentos de trabajo de gente, basándose en la mejor de sus intenciones, pues coge y empieza a unir cosas y no se da cuenta que pone cosas totalmente inconsistentes. Como por ejemplo, pues que esto que haya nacido después de la madre. Más allá de eso, pues bueno, pues aquí hay 13 fuentes. Pues aquí lo que habría que hacer es analizar todas estas fuentes y ver a ver, aquí hay varias fuentes de documentos, de bautismos, etcétera. Por ejemplo, a ver si podemos, bueno, imagen no disponible, veis aquí, ¿no? Esto aparece continuamente en estos documentos. Si yo, no, aquí, no, está directamente no disponible y no disponible. Es decir, en algún momento ha llegado a estar, ahora por lo que sea, no está disponible. Y hay otras que te dicen, no está disponible si no estás conectado en una iglesia, desde la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Es decir, cuando te conectas desde un centro de historia familiar de ellos, sí que puedes ver los documentos, desde fuera no. ¿Cualquiera puede ir allí y conectarse? Sí, cualquiera. Yo, después de mucho tiempo y como ya cuando tenía muchas dudas, tenía muchos documentos que necesitaba ver y tal, de repente un día ya dije, venga, se acabó, voy a ir a un centro de estos, tenía mucho reparo y digo, no sé, llego allí y ¿qué van a hacer? Seguramente pues van a empezar a hacer proselitismo y a querer que me una a la iglesia o a ver qué me piden acá. Nada, llegué allí, encontré a dos chavales de estos, dos elder, que es como llaman ellos a los hermanos, son dos chavales jovencitos que estaban haciendo su residencia, su misión aquí en España durante un verano y bueno, chavalitos de estos que van con la camisa blanca y tal. Y nada, pues me dijeron, sí, pase usted, ¿sabe usted cómo funciona el criterio? Sí, yo me conecto desde mi casa, pero simplemente quiero conectarme desde aquí para hablar. Sí, pase usted. Ahí tiene ordenadores, elija 4 ordenadores, te sientas en uno, te conectas con tu usuario y empiezas a ver de repente todos los documentos que no puedes ver estando aquí conectado. Con lo cual, pues te puedes descargar documentos, puedes simplemente ver, leer, corregir datos, en fin. Es cuando estás ya en esto del puzzle gigantesco y de repente tienes acceso a muchas piezas que antes no tenías, pues se te hacen los ojos chilitos. Luego, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues en sitios como este, que son 13 fuentes, pues puedes ir fuente por fuente viendo a ver dónde ha metido alguien la pata y si todas estas fuentes son consistentes, etcétera. Y como todo, pues hay ayudas también. Otra cosa que tiene esta aplicación es que han hecho muchas extensiones de navegadores, principalmente las he visto aquí en Google Chrome, que te ayudan un poco a manejar este tipo de webs. Por ejemplo, si veis aquí un arbolito, esta es una extensión que me enseña, o sea, coge todas las fuentes de la persona que tengo ahora mismo en la pantalla y me las enseña en formato hoja de cálculo para, en vez de estar aquí abriendo una por una, a ver dónde me lo abre, os lo puedo enseñar. Aquí, mira, me lo ha abierto en esta página. ¿Veis? Pues te aparece, te lo enseña en este formato de hoja de cálculo que es mucho más accesible. Aquí viene el título de la fuente, el nombre de la persona de la fuente, que como veis también pues en unos viene de una forma escrito, en otras de otra, tal. Aquí, pues, quién es el padre, que aparecen las fuentes, no en todas las fuentes aparece el padre,
Esto, por ejemplo, pues viene solo en una, madre, etcétera. Bueno, no vamos a entrar, pero que te viene todo esto en un formato que es mucho más útil y más fácil y más cómodo. Y esto es una extensión, os quiero decir, esto se lo ha currado a alguien que no tiene nada que ver o que es un miembro de la iglesia, pero que no tiene que ver con la aplicación en sí de Family Search. Creo que acabo de cerrar la página que tenía abierta donde estaba buscando. Esta no era. Pues no, acabo de cerrar la página. Bueno, da igual. Volvemos a iniciar sesión, a entrar. Árbol familiar, el árbol. Bueno, quiero decir que veréis que es una interfaz así cómoda y fácil de manejar y un poco pues el tipo de interfaz que te da, ¿no? Que de cada persona que tienes, pues tienes muchas opciones para ir viendo datos, etcétera. Otra cosa útil que os quería comentar, ayudas para la investigación. Aquí hay dos tipos de ayudas. Este es mi árbol. Entonces, hay una cosa que pone problemas en los datos. Bueno, aquí tengo un problema en los datos, que este ya os lo cuento yo. Me dice que esta mujer, pues que no está estandarizado su lugar de nacimiento, porque su lugar de nacimiento pues es en la plaza de Orán. Y la plaza de Orán, que en su momento, cuando nació esta mujer, pues era española, pues dejó de serlo posteriormente y tal. Bueno, el caso es que no, yo intento poner que nació en la plaza de Orán y no me deja. ¿Cómo se soluciona eso? Se pone, hay una zona de la página web donde tú entras y puedes definir sitios estándares nuevos. Bueno, lo he hecho alguna vez, no me he metido ahora, no lo voy a hacer, pero bueno, que sepáis que os indica inconsistencias de ese estilo. Luego hay muchos de estos moraditos. Los moraditos no hay que hacerles caso, son ayudas muy poco útiles. Las ayudas son del estilo de, que a veces puede serlo, pero bueno, dice, entre dos hijos hay, entre dos de los hijos, pues aquí a estas alturas, pues muy normal que tuviesen 8 hijos, 6 hijos, 10 hijos, entre estos dos hijos hay un salto y aquí probablemente falta un hijo. Vale, muy bien, muy bonito, pero y no me dices qué hijo falta ni dónde puedo encontrar información, quiero decir, bueno, es como investiga por aquí que a lo mejor si buscas un hijo en esta zona, vale, ya no es fácil. Y vienen hints de ese tipo que no ayudan. Los que sí ayudan son los que veis de este color, que son los registros sugeridos, de este color oscurito. De estos, al principio salen muchos, los vas manejando y tal. ¿Qué es un registro sugerido? Pues quiero decir, por ejemplo, entras aquí a esta persona, entramos aquí, abrimos la página de esta persona. Ahora lento porque como veis además tengo tropecientas páginas abiertas. Bueno, ayudas con la investigación. Lorenzo Guaras, vaya, parece que ha encontrado un documento que puede ser de este familiar y que no lo tengo yo registrado en registros parroquiales y diocesanos. Pincho aquí y me abre aquí en el lateral pues más datos sobre este documento. Me dice que nombre José Vivanción Ribet, tal, bueno, de Perú, tal. Tengo que ver algún dato adicional que me permita ver si este Lorenzo Guaras se corresponde con mi Lorenzo Guaras, con el que yo ando buscando. Bueno, pues veo aquí que el nombre es de una hija que se llama Mercedes Guaras. Esta es una bisabuela mía de la que yo he estado buscando información y no encontraba. Y ahora ya pues me va sugiriendo, me va a encontrar, esta es una mujer que nació en 1796, allí en Perú. Bueno, pues yo cuando veo Mercedes Guaras y veo estos datos, digo, esto va a ser que sí es de este Lorenzo. Ya Lorenzo Guaras con Mercedes Guaras ya parece que coincide. Busco aquí en revisar y adjuntar. Voy a revisar los datos con un poco más de detenimiento. Entonces me lleva a esta página que es donde tú decides, aquí a la izquierda aparecen los datos que él ha encontrado en este documento y a la derecha aparecen los datos que yo tengo en mi árbol de estas personas.
Y entonces aquí es donde yo digo, pues Lorenzo Huaraz, su esposa Joaquín Alama, ya está, no me cabe duda. Este registro es de mi familia. Entonces lo añado. ¿Cómo se lo añado? Pues digo aquí, adjuntar. Lorenzo Huaraz es este Lorenzo Huaraz. Joaquín Alama, adjuntar. Me aparece aquí los datos que tiene y tal, sí, adjuntar, no cabe duda. En este caso además está bien escrito. Hay muchos casos en los que está mal escrito, pues porque no se entiende bien el documento, por lo que sea. Y aquí veo que Mercedes Huaraz, hija. Este me sugiere que lo añada porque es un adicional. Yo aquí veo que tengo a María de las Mercedes Huaraz, evidentemente es María de las Mercedes Huaraz, es la misma. Bueno, con esto que os digo de que es la misma, evidentemente no es tan así. Con esto hay que andar con mucho cuidado. Yo ya, porque este documento en concreto, quiero decir, esto lo conozco y sé que es así, pero si tenéis que mirar a ver si coinciden la fecha de nacimiento, esta con la que estamos poniendo. Aquí en este registro en concreto no aparece ninguna fecha de nacimiento, con lo cual podría ser o no. ¿Por qué lo digo? Aquí hay que tener en cuenta muchas prácticas que había antes, como por ejemplo, morían muchos niños, morían niños al año de nacer, morían por cualquier infección, por cualquier cosilla. Entonces, una práctica muy común era que cuando tenías un niño que se llamaba María de las Mercedes y se moría María de las Mercedes, al año de nacer, pues al siguiente hijo le llamabas Mercedes. Igualmente, ¿sabes? Repetías nombres. Y hay casos, se me han dado casos de familias que he conseguido constatar que hay 3 hijos que tienen el mismo nombre, pero son mortinazos, es decir, que han muerto poco después de nacer y que está documentado, he encontrado el documento y son 3 hijos distintos. Bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta a la hora de ver cosas raras. En este caso yo ya pues lo adjunto en estado civil soltero. Adjuntar. Todavía no tengo ni idea de qué tipo de registro estoy adjuntando. ¿Cómo puedo ver más información? Pues aquí, ver registro. Dicho aquí, ver registro. Y me da más información sobre lo que se ha obtenido de este registro. Puede ser una obtención del registro, de la información del registro a mano o automatizada. Aquí ya, como veis aquí, desde hace unos años se han empezado, como no había suficientes voluntarios para recoger todos los datos que había en un documento, escribirlos, etcétera, pues con esto de la inteligencia artificial han conseguido con bastante aproximación y precisión transcribir nombres manuscritos en letra antigua. Y bueno, pues aquí veis, por ejemplo, una computadora indexó este registro. Si encuentras un error, clic aquí para informar. Lo digo para que cuando veis que es un registro de estos indexado por computadora, tenéis que admitir mucho, ampliar mucho el rango de errores, ¿no? Y bueno, pues tener esto en cuenta. Sigo sin ver aquí en principio qué tipo de registro es. Ah, matrimonio. ¿Veis? Aquí pone que es un matrimonio. Bien. Pues entonces, sabiendo que es un matrimonio, esto ayuda un poco también. Podemos ver un poco, pone aquí, comprobar la disponibilidad de la imagen. ¿Veis aquí? A diferencia de antes que pone imagen no disponible. Cuando pone comprobarla, pinchas y ya sé que la imagen está disponible, pero solo para verla en un sitio, en un centro de Family Search. O sea, os tenéis que conectar desde una iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, vais allí, os conectáis y este documento lo podréis ver. Si tenéis algún interés especial en verlo, porque os interesa mucho un dato que viene aquí, pero veis que está mal transcrito o lo que sea, apuntáis el número de persona. ¿Veis? Aquí tenéis a qué documento está asociado, a Joaquín Alama y Cheza. El número es este de aquí, el identificador. Lo apuntáis, lo copiáis y cuando llegáis ahí al centro de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entráis en esta misma aplicación, buscáis esto y ahí al pinchar y decir ver imagen, os aparece la imagen y la podéis ver, la podéis copiar. A mí me han dejado incluso copiármela a un pendrive y traérmela luego a casa, en fin. Cuando recojo suficientes cosas de estas, yo ya he hecho 3 visitas. Me he hecho incluso amigo de los, iba a decir, de los chavales que están allí. Cada vez que voy, como voy de forma tan espaciada, pues van cambiando. Son gente súper amable, súper simpática, no hacen nada de proselitismo,
te dejan llegar allí y currar y es más, si les das conversación a veces, pues tienes charlas muy interesantes con estos chavales. Simplemente, ahí lo dejo abierto el tema. Bueno, simplemente que veis un poco cuál es la dinámica. Esto, como os digo, pues llega un momento en que llega a enganchar. Llega a enganchar tanto que, por ejemplo, pues no sé dónde he visto yo las estadísticas mías recientes, mis contribuciones. Te van haciendo luego estadísticas de cuánto contribuyes al árbol familiar, te van mandando, tal, de quién es el que más ha contribuido a tu árbol familiar, normalmente suelo ser yo. Bueno, pues veis, aquí te va haciendo por años, pues mira, en 2022 tuve 10.000 contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que asocié, igual que habéis visto ahora en este documento, que asociaba pues fulanito a menganito, tal cual, pues cada asociación de esas cuenta como una contribución. He añadido fuentes también, pues sí, he añadido fuentes distintas, ha sido la mayoría de las contribuciones. Luego en recuerdos he añadido recuerdos, pues que voy subiendo fotos, voy subiendo documentos familiares que tengo, voy subiendo documentos familiares que encuentro en internet. Esta mañana, haciendo una búsqueda de otra cosa, pues para la charla esta, para ver, pues he encontrado en el boletín militar el ascenso a general de un bisabuelo mío, que no tenía ni idea, que no lo había conocido anteriormente, y viene en el boletín oficial, pues te viene toda la historia de méritos que ha tenido para llegar a eso. Te viene mucha historia donde sacas mucha información genealógica de sitios que se han movido. Y bueno, esto es el número de personas que he creado. Aquí en total 3.294 personas he creado de Family Search. Bueno, esto es, ya os digo, cada vez que encontráis un documento de estos y empecéis a asociar personas que no estaban en el árbol, y dices, sí, este no existe, créalo. Y entonces, pues, figura como personas que has creado. Bueno, quiero decir que esto engancha. Cosa buena que tiene, cosa mala que tiene esto del árbol familiar. Al ser público, como esto es como la Wikipedia, tú escribes una cosa preciosa, haces aquí tu árbol tal, llega otro y te lo cambia. Y dices, vaya por Dios, vaya faena, ¿no? Bueno, pues lo que puedes hacer es marcar a la gente que quieres seguir para que te informen de si alguien ha cambiado algo en tu árbol. Si alguien ha cambiado, ¿cualquiera puede cambiar cosas en tu árbol? Sí, cualquiera que tenga cualquier relación conmigo o que haya llegado a este árbol por un documento que ha indexado lo que sea, puede hacer modificaciones. ¿Se puede equivocar? Sí. Cuando he visto a veces equivocaciones de gente que repetitivamente pues ha entrado por aquí como elefante por cacharrería asociando documentos y liando cosas, pues primero las corrijo y luego le contacto por aquí porque ahí puedes contactar con otro usuario, mandar mensajes y le digo, oye, fulanito, fulanita, pues por favor revisa esto, has asignado por aquí documentos de tal, pero miras que será el caso de que tal, que cual. Puedes hacer anotaciones en personas concretas diciendo, oye, he investigado a esta persona y por favor no confundir con su hermano, que es que no sé qué, son 3 hermanos que se llaman igual porque uno murió antes que no sé qué, que tal, que cual. Aquí en el colaborar, agregar nota, escribís aquí una nota y esa nota la va a ver cualquier persona que entre a modificar cosas de esta persona. O si estáis investigando y colaboráis con algún familiar vuestro sobre tal, pues podéis poner deliberaciones, pues mira, este parece que fue, pues yo he visto en la web que, pues en este documento dice que, pero se contradice con este otro que yo tengo, pues tal. En fin, en ese sentido tiene todo tipo de tema colaborativo. Y luego otro tema muy interesante es el tema de los recuerdos que os comentaba. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar aquí a mi abuelo el francés, que el francés tiene lo del nacimiento y nada más. Este de aquí. Bueno, pues a este pues le he añadido muchos documentos, entre otros, pues esta es aquí en recuerdos, pues he añadido, esta es la foto coloreada de mi abuelo, este es mi abuelo, tal, y aquí el artículo este que escribí de Segunda Casa en Guetarí. Como veis, tengo 2 documentos, escribí uno originalmente. Bueno, este documento es el que al principio escribí
cuando obtuve la información esta de que había nacido en Guetarí, y de que tal, y de que podía ser esta la casa, y de que no sé qué y tal, y este es el dato que dio el señor el tal Pello Herbiti, y por el que me contactó. Bueno, pues es este tipo de historias que pones aquí 4 fotos, escribes aquí un poquito y eso te permite contactar con. Eso o la partida esta de nacimiento que me descargué, la escaneé y la subí ahí también, pues para que la tengan mis primos o cualquier otro, o mis hijos o mis descendientes o lo que sea. Yo para mí esas cosas son públicas y públicas quedan, ¿no? Y en ese sentido, pues es también muy interesante. Y luego cosas nuevas que han añadido últimamente. A ver, otra vez vamos a ir aquí. Aparte está de mi abuelo, pues os hace en la cerca de, os escribe aquí esto lo hace Family Search, esto no lo he hecho yo. Coge con los datos que tienes, pues escriben ellos aquí una breve historia. Cuando Miguel Herbiti nació el 5 de julio en Guetarí, no sé qué, su papá Bonifacio Herbiti escribe, o sea, utiliza nomenclatura sudamericana, tal, de eso todavía hay cosas de estas, pero bueno, cosas de estas que escribe, ¿no? Y bueno, pues es interesante, luego ves en el formato cronológico cuándo fue naciendo cada uno de los hijos, qué pasó, los eventos de funciones, fallecimientos, tal cual, bueno, son cosas interesantes y currándoselo muy poco. Con lo cual, pues, interesante. Y ya por último, y para terminar, porque me estoy extendiendo bastante más de lo previsto, perdonadme, brevemente, simplemente que sepáis que igual que os he enseñado la herramienta esta para ver las fuentes, hay otra herramienta que a mí me encanta que se llama Putzilla. Putzilla viene de puzzle y de Godzilla, o sea, el monstruo de los puzzles, el Putzilla. Esto es una herramienta específica y exclusiva para Family Search. Esta la ha hecho pues, un miembro de la iglesia de Family Search y es de pago, es una herramienta que es de pago, pero tiene una versión particular. ¿Qué te facilita esta herramienta? Pues que te permite ver el árbol al revés. Es decir, tú coges y te buscas uno de esos parientes que tenía yo por ahí de 1708 en Sudamérica. Si yo quiero descender por las ramas, descender por mi rama es muy fácil, pero descender por las ramas peruanas tendría que ir una a una currándomelo. Bueno, pues aquí simplemente te lo pone en este formato de representación y tocando así en todos los puntos te va diciendo quién es quién. Te da los datos de cada uno. Bueno, y es una herramienta súper valiosa. Te da la posibilidad de navegar al revés. Simplemente te conectas con el mismo usuario y contraseña o mejor dicho, te conectas en Family Search y cuando entras aquí, si estás conectado en Family Search, te permite utilizarlo y ver toda esta información. De forma gratuita, lo básico, te proporciona más información, pero de pago. Bueno, simplemente hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por aguantar todo el rollo. Me enrollo mucho más de lo que muchos de vosotros podréis desear. Si todavía tenéis paciencia y ganas y queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Juan. Soy Salva. Hola, Salva. Muy buenas. Gracias. Tú sé que eres experto de estas cosas y llevas tiempo también investigando. Yo lo que pasa es que empecé con mi familia y he acabado alrededor. Y no se escucha más porque tengo con el teléfono. Pero que el otro día yo doy otra hora de esto, ¿eh? Sí, por eso, si cada uno de los que hemos hecho algo en esto, tenemos cosas que contar, sin duda. Claro, tener en cuenta que yo, soy de pedantería, pero yo mi formación es de historiador, algunos lo sabéis. Entonces, a todo lo que has comentado, añadir patrones de iglesias, pertenencia a cofradías, como dices tú, es infinito. Sobre todo la gente que tenéis militares. Es que es tremendo.
en temas de defensa tiene unos archivos espectaculares. Aquí Licher ha explicado que un poquito de lo que se puede hacer, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú has dicho que no dejan poner datos de la Iglesia española. Sí, sí dejan. Dejan de las diócesis que han dado permiso. Por ejemplo, Ciudad Real, Gerona, Córdoba. Han dado permiso. Pero eso probablemente es antes a la prohibición de la Santa Sede. Bueno, yo estoy con esto metido desde, no sé, muchos años. Pero es un permiso que las diócesis dan. Entonces, hay 4 o 5 provincias, entre ellas Ciudad Real, donde yo soy, todos los registros, todos los archivos parroquiales. En Ciudad Real hay de todo. También la parte de la familia de mi mujer es de Ciudad Real y es como lo del juego de las minas, que en cuanto pinchas por allí por Ciudad Real, de repente ¡prum!, se te abre y hay cantidad de Entonces, solamente por si alguno quiere... Yo dejo Grants. Porque Grants no tienes que subir nada arriba. Espectacular. Y luego... ¿Cómo se llama eso, perdona? ¿Qué es que Grants? El Grants, para mí, es el mejor. Porque no tienes que subir. Ah, ya. Pero te sugiere información de otros. ¿Tienes información de otros? No. Es que, vamos a ver, tú partes de que vas buscando a alguien que te colabore. Y yo estoy en plan investigador. Y como herramienta, brutal. Luego ya cuando subes en formato fresco, pero tú trabajas con el gránulo. Ya te digo, si es que ahora mismo alguien quisiera empezar desde cero, lo primero es su parroquia. Bueno, saber su padre, su abuelo, pero mucha gente que su bisabuelo. Entonces, como dices tú, gracias a posible, pues puedes buscar a lo mejor pero anterior como busca. Entonces, ahí está ya familia de la parroquia a la que pertenece. Sabiendo que le has enseñado un documento que te dice qué archivos son los que hay de cocido de pues tú buscas tu población. Yo soy de Alcobendas. Ahí te saldrá que hay, me lo invento, los bautismos desde 1500, los testimonios de 1800. Este teléfono. Se te escucha un poquito mal, ¿eh? Te oye muy mal, Salva. Sí, es que me están entrando una llamada de esta rara. Pero que la primera es buscar si hay documentos, sean por los mormones o sean diócesis, y que existan documentos de los archivos. Por ejemplo, en Badajoz y en Cáceres cargaron, o bien por los carlistas o cosas así, que no archivos. Bueno. Pero el otro día, no me voy a enrollar. Juan, que muchas gracias. No, bueno, ya haremos intercambios posteriores. Seguro. ¿Alguna pregunta más? Tenemos muchos comentarios de las gracias que nos dan muchos. Algunos que utilizan Genianet para hacer pruebas con familiares, etcétera. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, Fernando? Pues habría muchas preguntas, pero sobre todo muchas gracias por la exposición que ha sido muy interesante, sobre todo para los que quieran empezar. Incluso yo he cogido varias ideas para seguir investigando. Podríamos hacer una reunión sobre genealogía. Sí, yo, vamos, abierto completamente, con los que ya estéis iniciados y con los que queráis progresar, y yo a mí mismo me vendrá estupendísimo. Andrés tenía, Sí. Andrés tenía una pregunta. Sí, yo solo un comentario. Mi padre falleció hace 3 años, pero tuve la suerte de que antes de que lo hiciera, pues hizo el árbol genealógico a nivel de nombres y algunas fechas hasta mis
bisabuelos o tatarabuelos. Entonces lo tengo por los dos lados, mis padres y o sea, por las dos ramas tengo los nombres con todos los apellidos. Por eso decía bueno, que preguntaba lo de los temas de los apellidos compuestos, porque yo de mis 8 apellidos primeros, o sea, mis 8 primeros apellidos, 5 son compuestos, entonces, incluso algunos repetidos. Entonces, eso lo tengo y me ha venido muy bien esto para ver todo el día, porque no sabía, hay que hacerlo y no sabía muy bien cómo hacerlo, porque no sabía, pero veo que hay mucho más del mundo. O sea, a mí me ha venido bien. Pues de los apellidos compuestos, ahí eso tendrás que verlo, porque quiero decir, los apellidos se componen en un momento determinado, normalmente no son compuestos, pero alguien que no quiere perder sus apellidos, pues de repente va y los compone y ya está, puede pasar años atrás o puede pasar recientemente. Y entonces tendrás que estar un poco pendiente de ver si esa composición sigue en el tiempo, o si no, quiero decir, a la hora de hacer búsquedas, ¿vale? Sí. Que busques por el apellido compuesto y por el apellido sin componer también, a ver si... Pero vamos, por un lado facilita la búsqueda porque los apellidos compuestos son menos comunes, ya al fin y al cabo estás dando más apellidos, pero por otro lado, pues por las formas distintas de escribirlo, puede ser Sí, más... yo, por ejemplo, que soy Sánchez de Herrero de segundo, he visto que en algunos sitios los oficiales el Guerrero se lo comen. Entonces, o lo escriben sin el guión, o entonces es complicado ese tipo de búsqueda porque tienes que andar muy. Dices, ese no soy yo, y luego dices, anda, pues sí, resulta que ese soy yo, aunque se han comido el Guerrero, no es complicado. Eso digo, hay que dar muchas vueltas a todos los documentos y no, por aquí no puedes pasar rápido y dar cosas por sentado. Tienes que... Luego hay otra cosa que te quería comentar, porque han comentado por ahí que me ha parecido oír que con las guerras carlistas, que se destruyeron muchos registros. En el pueblo de mis padres, en la guerra civil, se perdieron bastantes registros, y también en el caso de que, vaya yo a tirar por ahí, en la iglesia se perdieron muchos registros. En el caso de que fuera a tirar yo por ahí, resulta que también en la guerra de las comunidades también quemaron la iglesia. Bueno, está documentado históricamente. Entonces, ¿hay alguna forma de saltar ese gap de información que no sea la parroquia propia? A lo mejor en el arzobispado, en algún sitio. Vamos a ver lo que, en mi experiencia, lo que no está en las parroquias o en las diócesis, en los archivos diocesanos, etcétera, normalmente el archivo suele ser único. Lo que no está ahí normalmente no suele estar. Digo normalmente, vamos a ver, yo concretamente buscaba, tengo una de las ramas esas que tengo cortadas, es de un tatarabuelo que nació en Torla, en Huesca. Hice un viaje, en el mismo viaje que fui a lo de Guetarí, pasé por allí, iba a pasar por Torla, hice parada en casa de una amiga que vive en Jaca. Esta amiga me dijo, yo conozco a alguien que tiene amistad con el archivero, el maestro archivero de Jaca, y ese te sabrá orientar. Habló con él y dijo, no, en Torla ya no hay nada, esa parroquia está cerrada, va un cura a dar misa, no sé si es una vez a la semana y tal, pero allí no hay ningún archivo de nada, todos los archivos están en Jaca. Total, que fui allí a Jaca, hice la visita y tal, hablé con el archivero y entonces salió con un papelito y me dijo, todo lo que no esté en este papelito se quemó en la guerra civil. Dígame el nombre de su ancestro y fecha. Tal nombre, tal fecha. Miró, justo, quemado en la guerra civil. No hay más que buscar. Claro, es que eso es lo que me temo yo en este caso. Pero bueno. Quiero decir, cuando ya no hay documentos de esos, cuando no hay documentos de esos, hay otros. Yo, por ejemplo, concretamente para intentar salvar ese escollo, que todavía no lo he conseguido, he estado viendo que había, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Lo que hace para las elecciones, hombre, los censos electorales. Había censos electorales de Torla del año 1800 no sé qué, de 1900, y los he estado revisando. Hay muchas personas con esos apellidos, en fin.
siempre se pueden buscar documentos adicionales que nos intenten ayudar a sobrepasar esos límites. Vale. Y hay veces que no es posible y no es posible, y punto. Ya está. Vale, muchas gracias. Nada. Pues no sé si hay alguna pregunta más, pero sí una afirmación, Juan. Todos hemos estado encantadísimos de escuchar Bueno, este rato lo que... espero no haber sido muy pesado. No, absoluto. Seguro, muy divertido y sobre todo además que nada que nos habláis y de esto casi nadie sabe nada. Entonces, una cosa, y ahora está de moda el ADN. ¿La qué, perdona? El ADN. No, bueno, sí, del ADN no he hablado. Del ADN no he hablado, pero esa es otra historia. Porque el ADN, como sabéis, es una cosa es la historia familiar, quiero decir, los que te han criado, y otra cosa es de dónde vienes. Si en algún momento ha habido algún desliz y de repente haces boom y viene de otro lado, esas cosas son las que te encuentras con lo del ADN, que puedes querer encontrártelas o puede que no. Y a veces es otra de las formas también de salvar escollos de estos insalvables. Pero ya te digo, tiene su aquel, lo del ADN. Lo primero, porque el ADN en sí no te indica nada, quiero decir, te indica cuando suficientes parientes tuyos a tu alrededor han compartido también su ADN. Y entonces pueden comparar unos con otros. O sea, solo con dar tu ADN te saben decir que coincide con el de tal región del mundo, con el de cuál región, pero no si tu primo sexto es fulanito de tal. No te lo sabrán decir siempre y cuando fulanito de tal haya donado también su ADN. Y eso de donar el ADN, eso ya... O sea, yo lo de donar los documentos, donar las fotos, donar... Vale, por ella he entrado. Donar el ADN, ahí no. y tampoco el iris. Ese tampoco. Pues muy bien. Todo se andará. Muy bien. Voy a cortar la grabación. En algún momento estará disponible para los asociados, Juan. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias por aguantar mi exposición. En absoluto. Pues, Muchas gracias. a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.